Que estoy aquí como a título personal, aunque sea presidenta de la comisión. O sea, este tema no lo hemos discutido en el comisionado y lo quiero aclarar, no sea que alguien pues luego pueda plantear algún problema. A mí desde el principio, que vino a verme Antonio, me vino a ver con Julio, con algunas madres, me pareció muy interesante y yo ya lo tenía pensado, vamos, yo y los miembros de la comisión, en el asunto de la educación. Yo había participado y había seguido mucho pues, la exposición que se hizo de Maestras de la República y que ahora se va a volver a poner en práctica otra vez, y por lo tanto me parecía muy interesante. Bueno, para mí es agradeceros que me hayáis invitado y desde luego es un hecho insólito que casi mi nieto pues intervenga antes que el abuelo o la abuela en este caso, porque son dos generaciones las que pasan, y que hayan intervenido, que se haya interesado por esto, a mí me parece que es muy positivo para nuestra sociedad madrileña, y por eso todos los que piensan que el tema de la memoria pues que no tiene interés y que es un problema de revanchismo, pues yo creo que se equivocan. O sea, que es un problema de conocimiento, de cultura y de saber qué ha pasado en nuestro país antes y saber cuál era su historia, igual que tú en tu familia. En lógica, quieres saber qué ha pasado con tus abuelos, tus bisabuelos, qué ha pasado, pues lo lógico es que en un colegio, en un instituto, en una ciudad, se quiera saber qué pasó, y no solamente por el tema de decir voy a revanchismo contra aquellos que no me gustaron, sino precisamente para aprender la historia y no volver a cometer muchos errores que se cometieron. Pero estamos hablando de un asunto muy importante que son, desde mi punto de vista, los institutos. Y lo que hizo la República, que con todos los fallos que pudiera haber, que seguramente los cometieron y los hicieron, y dieran algún motivo a algunos equivocadamente para hacer algo que jamás debieron de hacer, pero la República, el éxito mayor desde mi punto de vista, aparte de otras cosas, fue el tema educativo. Yo creo que nunca agradeceremos suficientemente a aquellos maestros, a la figura de Ginés de los Ríos, a la figura de Gumersindo de Azcárate, a la figura de Nicolás Salmerón y a otros muchos, lo que hicieron por la educación. Se encontraron con una sociedad que en aquel momento, ya se ha dicho algunos datos, pues había prácticamente una España de un 29% en 1930 de analfabetos, el 20% eran analfabetos de los hombres y de las mujeres eran el 37% analfabetas. Yo creo que ellos se plantearon cómo podían hacer frente a esto en una situación que estaban pensando que también había un crack, que fue el crack de 1929, en que también repercutía económicamente. O sea que cuando hablamos muchas veces de crisis, ellos se encontraron con la mayor crisis que había en ese momento en el mundo y sin embargo ellos antepusieron y tuvieron la idea muy clara de la transformación de súbditos a ciudadanos que ellos creían que había que hacer. Y para eso tenían y requerían una ciudadanía activa, una ciudadanía crítica, una ciudadanía comprometida con la construcción de una sociedad que fuese basada en los principios de igualdad, de libertad y de solidaridad. Y solamente se podía conseguir esos tres principios a través de la educación. Entonces ellos se plantearon, y yo creo que es el éxito de lo que aquí, luego, la desgracia que tuvimos a partir de 1939, porque durante la guerra hay libros que plantean cómo, y en concreto en vuestro colegio, cómo siguen intentando trabajar con estos tres principios, a pesar de que estaba la guerra. Por lo tanto, el problema fundamental desde mi punto de vista y de éxito y de idea es el que tuvieron en el tema de la República con el tema de la educación. Como os he dicho, a principios del siglo XX había prácticamente en España más del 80% de analfabetos. Se dice pronto, También es verdad que ya en 1960 seguía habiendo muchísima gente analfabeta. Yo recuerdo en Palmeras Bajas y en toda la zona de Vallecas, las mujeres prácticamente eran analfabetas porque habían venido de zonas rurales, habían venido huyendo de lo que era la dictadura de Andalucía, de Extremadura, y firmaban con el dedo. Yo tengo en mi despacho muchísimas demandas que llevaban un tapón y ponían el dedo. O sea, y se consideraba en el año 66, en plena dictadura, que no eras analfabeto si efectivamente sabías poner tu nombre. Eso ya no eras analfabeto. Solamente el hecho de poner tu nombre, aunque lo pusieras, pero aparte, si efectivamente no sabías leer, pero firmabas, ya no eras analfabeto. Y yo tengo las demandas con el dedo puesto, con el tapón. Pues ellos se encontraron, la República se encontró con que el 80% a principios del siglo XX, luego bajó un poco, pero seguían siendo analfabetos. Y ellos entonces pusieron un poco lo que ha planteado Aurora bastante bien, y por lo tanto no voy a insistir, en que había que crear centros escolares
precisamente como tema fundamental. Hubiera crisis, no hubiera crisis, consideraban que para ser ciudadanos y no súbditos tenían que ayudarles. Y entonces en 1961, como ha dicho ella, había 31.000 escuelas, pero había que crear muchas más en toda España, 27.000. Prácticamente todos los historiadores, las cifras varían, o sea, tú has dicho 30.000, 100.000, pero prácticamente el número varía muy poco. O sea, que eran 31.000 más que había y tenían que construir 27.000. ¿Eso qué significaba? Que tenían que crear 5.000 escuelas cada año. Y el primer año crearon más de 5.000, que crearon 7.000, y en el segundo crearon las otras 2.000. Bueno, ellos se encontraban con que también había que reivindicar, hasta entonces los maestros estaban muy mal pagados y los maestros dependían de los ayuntamientos y de aquella forma dependía del ayuntamiento que tocara, cómo les pagaban y qué tipo de educación daban. Entonces lo que hizo la República fue decir que no, que pasaba del ayuntamiento al Estado. Entonces el Estado es el que se encargaba de la formación y del control de los maestros. De ahí que efectivamente hubo un avance muy importante, y si sabéis, pues cuando llegó el golpe de Estado, gran parte de los maestros, muchos de ellos ocupaban también las alcaldías, porque eran personas que eran conocedoras de cultura. En todos los pueblos de Madrid, etc., los alcaldes eran maestros y fueron de los que más represaliaron. O sea, la mayor represión la tuvieron toda la ciudadanía española, pero los maestros fueron, y las maestras, que habían jugado un papel muy importante, fueron los que más sufrieron la represión. En 1983, con la llegada del bienio conservador, se paralizan las construcciones escolares. Estas construcciones escolares son parecidas en todas ellas, y hay un arquitecto que ya lo ha citado también esto Aurora, que es el arquitecto Flores, Antonio Flores Laquilleta, que es autor de gran parte de todos los proyectos de los centros escolares que se hicieron. En estos centros escolares, durante los años 20, los miembros de la Orden de Toledo, Buñuel, Lorca y Dalí, estaban entre ellos y se formaron en estos centros. Como gran parte de estos centros se construyen a partir de 1933, pues hay 5 colegios que se inauguraron el 11 de febrero del 33, en donde están algunos de ellos, estoy hablando ya de la ciudad de Madrid, algunos de ellos desaparecieron, como es el Blasco Ibáñez, que hoy ya no existe, como es Tomás Bretón, que tampoco existe. El colegio Pablo Iglesias le quitan el nombre y le ponen también el nombre de Isabel la Católica. El Lope de Rueda, que está en la calle Lope de Rueda, pues le llaman Nuestra Señora de la Almudena. El Rosario de Acuña, que me parece que alguien lo ha visitado, le llaman Centro Cultural, Centro Cultural Colegio San José. Luego se hacen otros 7, el 14 de abril del 33. La fecha es muy simbólica, y de estos están que se mantienen con el mismo nombre, lo cual es curioso porque hay algunos que lo mantienen, como el Colegio Amador de los Ríos, que se mantiene como Amador de los Ríos, Marcelo Usera, que también se mantiene con su nombre, Francisco Giner, le cambiaron el nombre y le pusieron Andrés Majón. Como veis, depende de los personajes. Me imagino que algunos de ellos pensaban que era más importante y le sustituye, y le llaman Andrés Majón. Claudio Moyano, que se mantiene igual, el colegio. Joaquín Sorolla, que le cambian y le ponen por el nombre de Rufino Blanco. Y luego está Joaquín Dicenta, que mantiene su nombre, Tirso de Molina, que está en la ermita de San Antonio. Y luego hay otros 6 colegios, que es a donde entra el colegio que estáis aquí, porque es de este sitio, que es a 6 colegios que los construyen el 6 de noviembre de 1933. Y el colegio actualmente llamado José Calvo Sotelo le vino a inaugurar Alcalá Zamora y le pusieron el nombre de Alcalá Zamora, pero Alcalá Zamora dijo que no quería que se llamase así, o sea que el nombre era Alcalá Zamora. Entonces él no quiso, porque le parecía que no quería que llevaran su nombre y yo no le parecía, vino a inaugurarlo, y entonces fue cuando se puso 14 de abril. O sea que el primitivo nombre que habían pensado era un nombre de Alcalá Zamora. O sea que el colegio tuyo era Alcalá Zamora, lo que pasa es que Alcalá Zamora no quiso y pusieron entonces 14 de abril. Y Miguel de Unamuno, que se sigue llamando Miguel de Unamuno, Leopoldo Alas, que se mantiene con su nombre. Es curioso porque Leopoldo Alas hizo Clarín, sí, bueno, era una persona discutible, pero era una persona intelectualmente muy interesante, y con el apodo de Clarín que se llamaba, pues yo creo que pero se mantiene el nombre. Nicolás Almerón, que sí se mantiene el nombre, Emilio Castelar, que se le conoce como Jaime Vera, y Alfredo Calderón, que se le conoce como Padre Poveda. Bueno, hay un mapa de dónde están estos colegios. Estos colegios tenían una característica que a mí me parece que importante el nombre, pero
yo sabéis, y lo he dicho públicamente y lo sigo diciendo, que a mí lo de la memoria, los nombres, ya sé que hay que cambiarlos, pero no me parece lo fundamental el nombre, me parece más lo que significa y la memoria de la gente de lugares de memoria, ¿eh? Y en ese sentido, pues tú has dicho lo de las calles, del callejero, sí, es importante, pero la verdad es que la gente llega a un momento en que no sabe quiénes son esas figuras si no pones una placa explicando quién era ese señor. O sea, tú puedes vivir 20 años en una calle y al final, a no ser que sea muy conocido, la calle de Francisco Franco o calle de Primo de Rivera, nadie sabe quiénes son, desgraciadamente. Tú sí, porque ya veo que eres un chico estudioso de la historia, pero generalmente la gente no lo sabe, ¿eh? Y si hacemos una encuesta ahí en la calle, la gente no sabe quién era quién, ¿no? A mí me parece más importante lo que significaban y qué es lo que la educación que daban y qué es lo que aportaban. Y en ese sentido, colegios de la República, que fueron todos hechos, pues como habéis visto, en una época muy concreta, el planteamiento era la educación que daban. ¿Y qué tipo de colegio había? En donde había desde una piscina, le daban mucha importancia a lo que era la educación física y el cuerpo humano, el tema medioambiental, tenían como muchas flores, muchas plantas, mucho tal, y luego qué tipo de planteamiento hacían y qué tipo de libertad daban a los estudiantes, o sea que no era dictatorialmente o en plan, sino que era una educación especial. Yo creo que eso es lo más importante. Y es más importante también, muchos de ellos son muy bonitos porque muchos de ellos están hechos por este arquitecto, como os he dicho, Flores, de una determinada forma, o sea, no tienen todos tienen una característica. Si entráis en las páginas web de cómo eran estos colegios, me preguntaste, y si no lo dije, pues todos ellos tienen un sistema de edificios un poco ladeados, tienen una característica muy especial. Y luego, por otro lado, tienen mucha luz, que es lo importante para que los chicos estén en un medio ambiente en que efectivamente sea muy importante la educación. Bueno, yo creo que este tipo de colegios es los que efectivamente en este momento existen algunos, ya os estoy diciendo los que han desaparecido, pero todavía muchos de ellos existen, y por lo tanto lo que hay que hacer es contar y recontar y explicar cuándo se construyó ese edificio y cómo se llamaba ese edificio y luego ya el tema educativo que vosotros habéis tratado, en donde a mí también me parece muy importante. Tenemos la suerte en España, que la hemos perdido porque a partir de 1969, bueno, a partir de 1966 del golpe, pero luego ya a partir de 1969 fue cuando empezaron a cambiar no solamente los nombres, sino todo el tipo de educación, porque el colegio actualmente Carlos Sotelo, el 14 de abril, el problema es que siguió trabajando el 33, el 34 y el 35. A mí me entregasteis y me ha parecido precioso, me los he leído todos, las actas que hacían durante esos años en ese colegio. O sea, que es un documento que tenía que estar en un archivo. O sea, en España los archivos son un desastre, porque además hay parte del archivo que han desaparecido, algunos han sido pirómanos y han hecho que desaparecieran archivos, y otros, pues por tenerlos mal, han desaparecido. Y esto es una copia muy interesante, que la tengáis, porque efectivamente se ve cómo empiezan a formar a los profesores, cómo le reúnen, qué tipo de educación quieren, los alumnos, etc. Bueno, yo creo que es un documento, a mí me habéis dado copia, me imagino, el original lo tendréis en el APA o lo tendréis en el colegio, bueno, no sé, pues que hay que guardarlo. Y se ve como en el 33 y en el 34, o sea, en plena guerra, y en donde efectivamente Madrid yo creo que fue la que más sufrió los 6 años de guerra, este colegio sigue haciendo, y cómo el esfuerzo que hacen los profesores para que eso siga haciendo. Tenemos la suerte de que efectivamente en algunos de estos colegios que se hicieron, como fue el Grupo Escolar Cervantes, que está en Santa Engracia, aunque luego ahora sí se sigue llamando Cervantes, ¿no? Pues el director fue, como ha dicho la compañera, Ángel Llorca, y el tipo de pedagogía que Ángel Llorca implantó. Bueno, yo creo que ahí perdimos mucho, y yo había intentado que viniera un compañero mío hoy, porque todo lo que aquí perdimos a partir del 39, con el exilio, con la muerte y con el asesinato de muchos maestros, y con la nueva implantación que hizo el golpe de Estado del 36 y que fue fruto del 39, pues cambiaron la mentalidad de los colegios y la forma de cómo se enseñaba. Y toda esa educación que había sido muy interesante, que luego la había recogido una parte, la instrucción libre de enseñanza, y algunos de estos la llevaron a México, por ejemplo, y en México hay un colegio, que es el colegio todavía, el colegio de España, el Colegio Madrid, que siguieron la mentalidad y la educación que se había hecho aquí. O sea que aquí perdimos muchos talentos que luego se llevaron a otros países. Aquí perdimos pues 40 años, luego a partir de 1978 se empezó a intentar recuperar, pero en aquel momento no fuimos capaces, y lo digo porque yo soy de esa generación, de haber puesto esto en práctica, lo que ahora estamos intentando
recuperar la memoria de cómo era y qué lo pasó. Bueno, a mí me parece que en ese sentido, pues yo creo que hay que hacer un esfuerzo, primero para que no haya únicamente excepciones como son estos dos chicos y algunos más, sino que efectivamente sepan cómo era y que seamos capaces de recuperar cómo era nuestra ciudad, qué colegios hicieron, intentar volver a... Eso es un tema ya educativo, pero me parece importante. Y desde el punto de vista de lo que yo me ocupo de la Comisión de la Memoria, pues a mí me parece que es muy importante los lugares de memoria. Y lugares de memoria también es los colegios, los institutos, o sea que son sitios en donde se ha cambiado la mentalidad, pero también son lugares de memoria en que hay que poner la placa de cuándo se construyó, cómo se construyó y cómo el cambio que pueda tener de nombre. Bueno, esto es lo que yo os querría decir y en ese sentido pues a mí me parece que el colegio este vuestro pues ha tenido mucha historia, y historia desde cuando se inauguró, se construyó, porque vino Aniceto aquí a inaugurarlo, porque posteriormente él no quiso el nombre, lo puso el nombre de 14 de abril, y el tipo de educación que efectivamente pues en ese momento se daba en una zona que prácticamente casi era el Extrarradio, porque ahora estamos en el centro de Madrid, pero en esos años esto era el Extrarradio. La gente que venía aquí pues era la zona más o menos de Vallecas, lo que significaba entonces. Bueno, yo os diría esto nada más y muchísimas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Francisca.